Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de las víctimas de sus sacrificios. Él le respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Queridos hermanos en el Señor, hemos leído recién, o escuchado, mejor dicho, la lectura primera del capítulo 3 del libro del Éxodo, el encuentro de Dios con el hombre, en este caso con Moisés, y que dialogan. Y es llamado este texto la vocación de Moisés, que Dios busca al hombre, busca a Moisés, y lo llama por su nombre, ¿no? Moisés, o sea, lo conoce. El hombre no es un ser desconocido para Dios. Dios conoce al hombre. Pero a veces el hombre no conoce a Dios o no lo conoce del todo a Dios. O algunos han escuchado hablar, ¿no? De hecho, el otro día yo predicaba cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos respondían que, bueno, eres Elías, Jeremías, Juan Bautista o alguno de los profetas. Ninguno de la gente del pueblo acertaba a ver quién era él, ¿no? Entonces quizás puede persistir esa situación. De todas maneras, el Salmo 138, que es muy bonito, dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. ¿No? Esto es interesante porque nos muestra la familiaridad de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. No le escapamos a Dios, ¿no? Y estamos tranquilos con eso, porque la conciencia no nos reprocha, y si nos reprocha, nos confesamos. Si Dios entra hasta dentro mío y sabe quién soy, penetra mis pensamientos. El libro del Éxodo dice que Dios va a enviar a Moisés a una misión y por eso lo llamó. Eso significa la vocación. En varios lugares donde Dios va llamando a distintas personas, para que la gente que va a leer ese libro se dé cuenta del tema, pone vocación de Pablo, vocación de Isaías, vocación de Jeremías, ahora vocación de Moisés. Y aparece un fuego, allí en una zarza, que no se quema, no se consume, y Moisés dice: voy a acercarme para admirar este acontecimiento extraño, ¿no? Y se acerca. El fuego, que es un símbolo fuerte de la presencia del Señor, Dios que está vivo, que es amor,
que llama, que atrae, que toma al hombre para sí mismo, ¿no? O sea, el fuego uno lo ve y da la impresión de algo que está vivo, ¿no? Y sabemos que un simple fosforito o una llamita del encendedor, todo el lío que puede causar, y que sabemos, ¿no es cierto?, cuántos problemas ocasionan los incendios. Entonces, con Moisés nos acercamos a Dios, ¿no? Pero sabiendo que estamos pisando un suelo sagrado, ¿no? Y dice, veré este espectáculo admirable. Si hoy esto lo transportamos aquí, no tenemos una zarza ardiente donde arda y no se consuma y me hable Dios desde allí. Pero sí tenemos un espectáculo admirable que es la Eucaristía, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía? Es un espectáculo admirable, ¿no? Y más admirable para uno, como cura, que es un simple ser humano, que uno diga las palabras de la consagración y por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. ¿No? Es un espectáculo admirable. Y por eso nos arrodillamos para adorarlo. Pero hay también dos puntos de comparación que son el capítulo 3 del Génesis y este capítulo 3 del Éxodo. En el Génesis, Dios llamó a Adán después del pecado original y le pregunta, ¿dónde estás? En el paraíso, obviamente, pero ¿dónde estás? No lo encontraba. Dios no desorienta, porque la voz de Adán estaba ahí cerquita nomás. Dice, escuché tu paso en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Acá, en el Éxodo, en el capítulo 3, Dios llama a Moisés y lo llama por su nombre, Moisés, Moisés, en el Horeb también. Pero fíjense que ahí ya no es un paraíso, es un desierto, el monte Horeb. Dios llama a los dos, a Adán, que pecó, y a Moisés, que lo llama para una tarea, pero que también había pecado, porque había matado a una persona en Egipto y se dio a la fuga. Y entonces trajín de que se casa y se pone a trabajar en lo de su suegro Jetro, sale un día con las ovejas del suegro y se encuentra con Dios. Se encuentra con Dios. O Dios se hizo encontradizo, se puso en el camino de Moisés. Adán responde, tuve miedo y me escondí. Ahora, es feo tener miedo a Dios, porque el catecismo dice temor de Dios. Y una cosa es el temor de Dios, o el temor a Dios, y otra cosa es el miedo a Dios. Y aquí Moisés responde, aquí estoy. Adán podría haber dicho, aquí estoy, me equivoqué, te desobedecí, pido perdón, empecemos de nuevo, pero se escondió. Y se escondió porque en el fondo sabía que lo que había hecho era grueso, ¿no? No fue simplemente un pecadillo. Él se quería sentar en la silla de Dios. Yo quiero ser Dios, ¿no? Entonces, cuando comen del fruto, digamos, se le abren los ojos y se da cuenta que lo han engañado y que está desnudo. O sea, está desgraciado. No tiene más la gracia de Dios, no tiene más la amistad de Dios. Y encima se esconde, no sale a pedir perdón y a buscarla. En cambio, Moisés, que también tenía para purgar, se quedó parado y dijo, aquí estoy. ¿Y cómo te llamas? Porque Dios lo llama por el nombre, pero Moisés, ¿qué sabe quién es el que está hablando? Es el Señor. Bueno, ¿qué nombre debo darle
a los egipcios y al pueblo de Israel de este ser maravilloso que me llama? ¿Qué nombre le doy? Tienes que decirle que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Por eso Dios vive en un eterno presente, ¿no? Entonces, en la creación, cuando Dios dijo exista el árbol, no se puso a plantar, sino que el árbol existió. Hágase el sol y el sol se hizo. O sea, Dios dijo e hizo. Cambió nosotros, queremos comprar una mesa, tenemos que ir al carpintero, el carpintero va al otro, hasta que talan el árbol. Es muy distinto. Dios dice yo soy el que soy. En cambio Moisés dice yo soy el que estoy aquí. El que estoy aquí. Es interesante el planteo que plantea el tema de la higuera en la viña. Hoy le preguntaba a los padres ahí en la mesa, siempre les pregunto, me hago como el que no sé, sí, les pregunto. Si de paso me ayudan a preparar el sermón. Porque 6 ojos ven más que 2 y va. Todos tenemos lentes, así que son 2 por 6, 12, así que vemos mejor, ¿no? Y es interesante el tema de la viña, porque fíjense que después que habla de Pilato, de la torre de Siloé, que parece que descoloca todo eso y dice, bueno, ¿a dónde va? Y es el tema de la cuaresma, de la conversión. Dice, ¿ustedes piensan que eran más pecadores que ustedes? No. O sea, si ustedes no se convierten, les va a pasar lo mismo. Y al final le pone como descolgado, ¿no?, de la hoja, un hombre tenía una viña, una parábola. Y en la viña una higuera. La viña es grande, marca lo universal. Sin embargo, la higuera era una sola, puede ser que marque la comunidad más pequeña, o algo particular, una persona. De todas maneras, hay una diferencia siempre entre una viña y una higuera. Ahora, tenía razón este hombre, ¿no? Es decir, tiene una higuera para que tenga higos, pero tenía la viña, tenía muchas más uvas. Podría haber llevado cajones de uva. Entonces, una de las posibilidades puede ser que no sea el tiempo, la uva. Otra posibilidad puede ser que haya querido comer higos. Pero el hombre está como molesto porque dice, hace 3 años que vengo y no encuentro nada. Fíjense, llevándolo ahora a la vida de Jesús, son los 3 años de su vida pública. Llevándolo a toda la Biblia, están los 3 periodos. El primer periodo, o sea, el primer año son los patriarcas, como el caso de Abraham, Isaac, Jacob. El segundo periodo, los profetas, como Elías, Jeremías, Isaías. Y el tercer periodo, el Evangelio. O sea, Jesús. Vine 3 años y no encontré nada. O sea, Dios es el viñador, o sea, el dueño, Jesús es el que está trabajando. Y Jesús le dice al Padre Eterno, bueno, no la cortes, démosle un tiempo más. Es el tiempo de la misericordia. Jesús que dice, si mi reino no es este mundo, y si fuera de este mundo, mi Padre hubiera mandado 12 legiones de ángeles. Entonces es como que amengua la situación y sufre, ¿no es cierto?, el Calvario. Ahora, ¿qué puede haber pensado la higuera? La higuera no piensa, ¿no es cierto? Pero ¿qué puede haber pensado? Imaginémonos. O cualquiera de nosotros que fuéramos la higuera. Cuando uno está en un grupo grande como este, es muy casual
que alguien se fije justamente en uno. Uno no se siente el centro del templo, de la parroquia. Entonces, la higuera también puede haber pensado, cuando venga el dueño no se va a fijar en mí, si tiene toda semejante viña. Puede ser que sufra un poco de depresión la higuera y diga, yo estoy sola, no tengo con quién hablar, no valgo para nada, ¿para qué voy a dar fruto? No hay otra higuera que me acompañe. Las vides son muchas, los granos son muchos en los racimos, en cambio el higo da de a uno. ¿Y qué vale una canastita de higo comparado con todo un camión lleno de uvas? Estamos en la suposición, se podría haber planteado eso. Pero Jesús tiene otra carta en la manga, y es que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. No interesa si la higuera daba un canasto o un higo. No interesa. Interesa que sea fiel, que dé higos. ¿Cuánto? 1, 10, 1000, 20, 10.000. Que dé higos, porque para eso está la higuera. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El hombre fue a buscar frutos, pero no los encontró. Y puede ser porque no era el tiempo de los frutos, porque la higuera era estéril, que es otra situación también, porque la higuera se negó a dar fruto, supongamos alguno de nosotros no quiere dar frutos a Dios, o puede ser que haya dado fruto y la noche anterior vino alguien y los robó, que también se puede dar. Sea como fuere, el dueño con toda su razón propone cortar la higuera. Pero el hijo del dueño, Jesús, le dice, no, esperemos un año más. Y va a trabajar la tierra, ¿no? A ver cómo dice, voy a remover la tierra en este año y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, y la va a regar, todo eso, ¿no es cierto? Y si no, la cortarás. Estamos celebrando la Cuaresma. El año pasado también tuvimos la Cuaresma. El año pasado tuvimos la Cuaresma. O sea, yo tengo 63 años, hace 63 años que tengo Cuaresma. O sea, siempre la misma historia. Pero siempre la misma historia a favor nuestro. ¿Ves? Dios nos va dando un nuevo año. A ver si se convierte. Vamos a ver, esta Cuaresma, le dice Jesús al Padre, démosle esta Cuaresma. A lo mejor acá se convierte. A lo mejor acá yo voy a arreglar un poquito la tierra, vamos a regar, vamos a abonarla, y en una de esas cambia la cosa, ¿no? Y tiene sus elementos, la palabra de Dios, la predicación, los sacramentos, los sacerdotes, la catequesis, la devoción a la Virgen, la oración, el ayuno y la limosna, que lo hemos dicho recién al inicio de la misa en la oración colecta. Uno dice, en tantos años que tengo, ¿qué es un año? De ese año, ¿qué es la Cuaresma? Ya le hemos sacado muchos meses, ¿no? 40 días. Pero con 40 días se puede hacer mucho. O sea, 40 días en un año es como la higuera en la viña, en la misma proporción. Y el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El viñador dice, Señor, déjale este año, con la posibilidad de convertirse, y aquí aparece la paciencia de Dios. El Señor espera, pero en el tiempo del hombre, porque Dios no tiene tiempo. Dios va a esperar porque el Hijo que está en el tiempo le pide al Padre, pero el Padre vive en un eterno presente. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 1, los pecados que serán rojos como la sangre quedarán blancos como la nieve. ¿Cuándo? En el día propicio y en el tiempo de la salvación, que es ese año que Dios me otorga. San Lucas, cuando relata que Jesús va a iniciar su vida pública, dice que viene a anunciar Jesús un año de gracia. ¿Ve? Ahí está, un año de gracia. Que ya lo había dicho el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Vengo a anunciar un año de gracia, ¿ves? Un año. Dejemos la higuera un año más.
O sea, es significativo y es importante. Jesús predicó 3 años, y acá hablamos de 1. Entonces no es mucha diferencia, es mucho, es mucho. Y el cuidado que tiene Jesús es que va a remover la tierra, pero no la higuera, no le va a hacer daño a la higuera, porque la higuera también tiene su contacto con la tierra, con el agua, con el abono. Dicho en palabras del catecismo y de la teología, usamos las gracias actuales para llegar a la gracia habitual, como San Agustín, que entró en el templo, escuchó hablar a San Ambrosio, lo impactó y se convirtió. Bueno, fue más largo, ¿no es cierto? Pero se convierte. O sea, de un sermón que era una gracia actual, llega a la gracia habitual, que es la confesión. O sea, yo debo dar la cara, o nosotros debemos dar la cara como la dio Moisés. Aquí estoy, no como Adán, que se esconde. Porque tenemos que reconocer en Dios a nuestro Padre. Posiblemente, luego del fruto, ese año es una posibilidad que Dios me da para que el ministro de la palabra de Dios y de los sacramentos trabaje mi tierra. Un año de gracia de Dios. Pero yo como higuera seré también fruto, seré quien dé fruto. Entonces preguntaron aquí, ¿qué fruto es el que damos? ¿Qué estamos dando? O si precisamos que nos cabe un poco la tierra. Y antes de terminar, me pareció oportuno esto que voy a decir, porque no quiero que pase sin pena y sin gloria, ¿no? Estamos celebrando esta misa del tercer domingo de Cuaresma, pero justo cae en 19 de marzo, que es la solemnidad de San José. No quería dejar pasar esto sin unas palabras a San José, porque San José es el patrono de Alvear, no sé si lo sabían eso, supongo que sí. Es el patrono de acá, entonces no puede pasar sin pena y sin gloria. Es el patrono de la parroquia vecina, es el patrono de la iglesia, es el patrono secundario de la diócesis, el patrono de la buena muerte, esposo de la Virgen, padre nutricio de Jesús, aquel que lo pone en sociedad, ¿no es cierto?, que le da un lugar en la historia, en la geografía, en la tierra, en el pueblo, el servidor fiel y prudente que cuida de la Virgen y de Jesús, trabajador, esposo, hombre fiel y padre nutricio del Salvador, hombre religioso que iba todos los años a Jerusalén y que yo le atribuyo una frase del Evangelio, me gusta y se la pongo yo a él, esta frase, de acuerdo a lo que fue San José, del cual soy muy devoto, pasa servidor fiel y prudente. Servidor fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Lo puso ahí al frente de la Virgen y de San José y de Jesús, pero nos pone también al frente de esta familia. Recuerden que el otro José del Antiguo Testamento, cuando en la época de las 7 vacas flacas, abrió los graneros y el faraón dijo, hagan lo que José les diga. Lo nombró gobernador de la casa, ¿no? Entonces aprovechemos todas estas devociones para vivir en paz. Y no quería tampoco dejar de decir y de pensar a San José más allá de la estatua y de la estampita, que son muy devotos, yo las tengo también en mi pieza, pero que recordemos en nuestra oración un San José familiar, ¿no? Como ustedes viven en familia, ¿no? Yo ayer le decía en la misa a San José que si San José hubiera vivido acá, seguramente y hubiera existido el mate, le hubiera dicho a la Virgen, San José, vamos a la plaza a tomar unos mates. San José no era un extraterrestre. Yo me lo imagino un padre de familia, que amaba a su esposa, que amaba a su hijo, que le enseñó a rezar, que le enseñó a caminar, que le enseñó un oficio, que lo quería mucho, ¿no? ¿Cuántas caricias le habrá hecho el niño Jesús
a San José y habrá jugado con su barba, como cualquier niño lo hace con su padre o con su abuelo. No descarnar a San José, de esa familia tan linda que fue la Sagrada Familia de Nazaret. Que así sea.